Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación del informe Crecimiento Inclusivo. Es el cuarto informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo que hemos trabajado este año de la mano de Prodigioso Volcán, y esperamos que el vídeo que os hemos puesto, que ha sido un breve resumen del trabajo que hemos hecho, os haya suscitado y provocado interés, porque en esta mesa lo que vamos a hacer es contaros un poco más el contenido de la publicación y también lo que vais a encontrar en ella y las conclusiones a las que hemos llegado después de este año de trabajo. Tengo el honor de compartir mesa de forma presencial con José Carlos Sánchez. Buenos días, de Prodigioso Volcán. Él es responsable de inteligencia, análisis de informes de la organización. Y de forma digital también compartimos mesa con dos miembros del observatorio. Tenemos con nosotros al presidente de Divina Pastora Seguros, que es Armando Nieto, y a Lidia del Pozo, que es directora de Community Investment Program del BBVA. También resaltar que la convocatoria decía que estábamos aquí 20 expertos en busca de un reto y de una misión, en busca del crecimiento inclusivo, y realmente somos muchos más de los 20 expertos que veis hoy en la conferencia. En el trabajo de esta investigación del observatorio hemos contado también con mucho trabajo de otras personas que me gustaría resaltar, como Isabel Ortiz de Fundación Codespa, y también otros compañeros como Alberto y Asun Candela de Prodigioso Volcán, así como el resto del equipo. Que sepáis que en esta sesión también vamos a utilizar la herramienta SparkUp como en la sesión anterior, porque aunque la pandemia no nos lo permite, sí que queremos teneros cerca y que sea un evento muy interactivo. Y nada, sin más dilación de esta presentación, me gustaría que empezáramos por el principio y pudiéramos hablar con Armando Nieto y que nos contara los orígenes y por qué las empresas del observatorio decidieran elegir este tema para este año 2020 y cuáles eran los objetivos que estaban persiguiendo con esta publicación. Hola Armando, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Aquí desde Valencia. ¿Qué tal estás? Lo primero que quería es agradecer a Codespa para permitirme participar en este apasionante y necesario proyecto que es el del estudio de la pobreza y el crecimiento inclusivo. Como bien ha dicho Mónica, se quiere presentar un trabajo que se ha impulsado desde el observatorio de Codespa, que trata del crecimiento inclusivo. El título es Crecimiento inclusivo en busca de una prosperidad compartida, y lo que está buscando es promocionar ese concepto de economía inclusiva. Para ello, el estudio, un poco para que la audiencia contextualice de qué se va a hablar en los próximos minutos, el estudio trata de responder a una pregunta fundamental, y es ¿cómo pueden hacer las empresas para contribuir a un crecimiento inclusivo y generar oportunidades y beneficios para toda la sociedad? Pero además especialmente para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión, porque precisamente de eso consiste la palabra de inclusividad, ¿no? Bien, para esto el estudio se ha estructurado en 4 bloques. Persigue 4 objetivos que yo creo que están muy claros y muy bien encadenados. El primero, lógicamente, es profundizar en ese concepto de crecimiento inclusivo, de manera que se desmitifique y que se comparta una visión del mundo empresarial que permite efectivamente abordar soluciones a las personas más desfavorecidas de esta sociedad, ¿no? La segunda cuestión, que es absolutamente fundamental, y es para resolver un problema hay que conocerlo. Y por lo tanto se aborda muy profundamente también cuál es la situación de la pobreza y de la desigualdad en España. Ojo con la pobreza, porque la pobreza siempre estamos pensando en un sentido económico y no es solo la única cara que tiene la pobreza, ¿no? Hay pobreza energética, hay pobreza cultural, hay pobreza tecnológica, hay pobreza en muchos sentidos, ¿no? El tercer aspecto y objetivo que persigue el informe es, lógicamente, tratar de encontrar una serie de guías y de pautas para que las empresas, el sector privado, pueda comprometerse con el crecimiento inclusivo a través de sus negocios. Y esta yo creo que es la piedra angular de todo el esquema, ¿no? Las empresas son las estructuras sociales que crean empleo, que crean riqueza,
y por lo tanto, pues creo que es el mecanismo idóneo desde el punto de vista de la eficiencia, pues para conseguir esta inclusividad. Por lo tanto, se aborda muy claramente esa guía, esas pautas donde las empresas podemos imitar o seguir para lograr este fin, ¿no? Y el cuarto punto, lógicamente, no puede acabar de otra forma como es el de visualizar aquellas empresas que ya están haciendo esto. Yo creo que la mejor predicación es la del ejemplo y, por lo tanto, es muy interesante ver cómo hay muchas compañías, muchas empresas que ya establecen en sus líneas de negocio ese concepto de inclusividad. O sea, se puede hacer negocio, se puede hacer crecimiento económico buscando la perfección en valores hacia esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, el informe que se va a presentar en los próximos minutos está claramente dirigido al sector privado, a las empresas, porque como ya he comentado hace un minuto, son el mecanismo, la estructura social que hemos diseñado para generar esa riqueza y para poder distribuir. Ya no quiero alargarme mucho más, así que cedo la palabra nuevamente a Mónica para que continúe con la presentación. Muchísimas gracias. Armando, la verdad es que lo has presentado fenomenal y has hecho una breve introducción de cuál era la pregunta que teníamos. Podemos poner la presentación PowerPoint también. ¿Cuál era la pregunta que buscábamos con esta investigación de cómo ayudar a las empresas para que promuevan un crecimiento inclusivo a través de sus operaciones, de sus productos y sus servicios y que generen un beneficio y una prosperidad para toda la sociedad? Y especialmente estamos preocupados por las personas que están en riesgo de exclusión y de vulnerabilidad. Esta es la pregunta que ha guiado toda la investigación. Como comentaba Armando, en los primeros capítulos lo que hemos intentado era acercar la realidad y promover la concienciación de la situación de pobreza y vulnerabilidad que encontramos a nivel mundial y también que encontramos en España. Lo que queríamos también era acercar en nuestro país la pobreza que tenemos más invisible. Hay pobreza más visible que nos encontramos con la cruda realidad de personas que están durmiendo en la calle o de inmigrantes que se lanzan al mar desesperados, pero hay otra pobreza, como comentaba Armando, en nuestro país que es más invisible, que son los pobres con trabajo, que es la pobreza energética o que es la pobreza infantil, ¿no? Hemos intentado acercar esto, todo en un contexto de COVID-19, donde la crisis socioeconómica empeora más los resultados, pero también hemos analizado la oportunidad y hemos analizado cuáles son las vías para la inclusión en nuestro país. Ahí educación, formación y empleo son unos caminos clave que nos ayudan para ser más inclusivos. Y las empresas tienen mucho camino ahí que decir, ¿no? Y se requiere una coordinación entre las empresas, la comunidad educativa y los servicios sociales y las ONGs para trabajar en estos meses y en el próximo año hacia esta inclusión. El capítulo tercero ya nos adentramos en el contexto de oportunidad que tenemos por delante. La empresa es líder y es la organización que genera más riqueza y tenemos una oportunidad por delante de responder a todos nuestros grupos de interés, como nos comentaban los profesores Colin y Jordi, y generar también negocio, ¿no? Y valor compartido para las empresas y para la sociedad. En este capítulo 3, que es el corazón del informe, lo que queremos es presentar el salto cualitativo que trae el modelo de crecimiento inclusivo y queremos explicar a las empresas desde 4 áreas desde las cuales pueden generar impacto, ¿no? Como explicaré ahora gracias a un proyecto paralelo que estamos haciendo que se llama Prosper for All. Por último, queríamos también compartir claves, oportunidades y retos para la medición de impacto social. La ESE ha sido una de las 3 factores de Social, Environmental and Governance que ha quedado un paso por detrás en los últimos años y lo que queremos es dar un paso adelante, que las empresas sepan cómo medir y cómo evaluar su contribución para ser más inclusivas. Esta publicación, como el resto de informes del observatorio, lo que pretendemos es que sea muy práctico, que sirva para dar un paso adelante y para ir a la acción.
Como comentará José Carlos, está repleto de casos prácticos, de entrevistas y de buenas experiencias a nivel nacional e internacional que puedan servir de inspiración y de guía a las empresas en este camino hacia una prosperidad compartida. Como veréis, hemos dado mucha voz y mucha importancia al sector privado en sus diferentes organizaciones, desde fundaciones empresariales, grandes corporaciones o organizaciones empresariales que tenemos en España, pero también lo que queremos es vincular las relaciones y potenciar las alianzas con otros actores. Han participado también centros de investigación y de formación, administración pública y, por supuesto, el tercer sector y también organismos internacionales. El marco de análisis que hemos seguido para esta publicación de crecimiento inclusivo es un marco de análisis que trabajamos en el proyecto Prosper for All, que os vamos a contar con más detalle al final de esta jornada, en la última mesa. Y son cuatro dimensiones desde las cuales las empresas pueden contribuir. En primer lugar, valor económico, luego valor social, prácticas éticas y promover internamente y externamente el crecimiento inclusivo, porque solo un negocio con éxito puede impactar positivamente en la sociedad. Ahí entramos en el valor económico, donde las empresas son quienes más generan riqueza, por una parte creando empleo y en momentos de COVID también manteniendo el empleo. Pero el valor económico empresarial también aporta riqueza a través de otros prácticas como las prácticas tributarias adecuadas, productos y servicios que cubran necesidades sociales o con la inversión socialmente responsable. En la parte de prácticas éticas, lo que hemos querido investigar con este informe es que hay que hacer bien el bien. Y aquí las empresas tienen que velar porque se respeten los derechos humanos en las cadenas de suministro, que se reduzca la brecha salarial entre sexos y que haya una compensación digna para los empleados en aquellos países donde la legislación quizás es más laxa. Como valor social encontramos diversas dimensiones. Hablábamos en la mesa anterior con Colin Mayer de promover la diversidad entre la plantilla, de apostar por la formación y el desarrollo tanto de los empleados como de los proveedores, y por desarrollar productos y servicios que sean accesibles y que sean inclusivos para personas que están en riesgo de exclusión. Y por último, la promoción interna y externa de esta forma de hacer empresa y de que las empresas también con otras organizaciones competidoras, con otras empresas competidoras, apuesten por transformar la industria. Veíamos en la sesión anterior que no se trata de competir, sino que tenemos que ir todos juntos a este mismo objetivo de promover que la prosperidad llegue a todas las personas y sobre todo a aquellas que están en riesgo de exclusión. ¿Cómo lo hemos hecho, José Carlos? Bueno, pues vamos a contarlo. Lo primero, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias al Observatorio un año más por darnos la oportunidad de trabajar de manera muy colaborativa y junto a ellos durante todo este tiempo. Y gracias, bueno, también no están aquí, estoy yo, pero a todo el equipo que hay en Prodigioso Volcán y también en especial, bueno, ya lo has dicho, también a Alberto Gallo y luego esta última etapa que han estado al pie del cañón, Laura Sánchez y Marta González, que, bueno, hacer extensivo el agradecimiento también a ellos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues cuando nosotros empezamos a abordar el trabajo, te recordarás también aquella primera reunión que tuvimos en la que definimos un poco el modelo de investigación, cómo lo íbamos a plantear sin mascarillas, tranquilamente, antes de encontrarnos encerrados en casa. Sí que buscamos esa idea de voces propias, o sea, queríamos que fueran un poco las propias experiencias las que ilustraran a futuras experiencias, empresas que se sintieran apeladas. Por eso decidimos centrarnos mucho en lo que son las entrevistas, en esas entrevistas, esas conversaciones en profundidad, en casos de éxito y luego, por supuesto, en datos y en la interpretación de esos datos, en contar y facilitar que se comprendieran, ¿no? Nosotros, yo creo que al final la manera en la que hemos abordado el trabajo también siempre ha buscado respetar un poco el objetivo con el que desde el observatorio emprendéis vuestras investigaciones y la identidad que habéis estado trabajando también en los próximos años, ¿no? Esa idea de comprender para actuar. Esto, por supuesto, también lo citaba antes Mónica, llegó la pandemia y tuvimos que adaptar todo el proceso. Y fue también, quizá ahora viéndolo con perspectiva, muy interesante porque lo que vimos es que a la vez que nosotros comprendíamos la situación y cómo cambiaban estos datos que hemos ilustrado a través de infografías a lo largo de toda la publicación,
comprendíamos a la vez que las propias personas expertas que estábamos entrevistando. No era un escenario nuevo en el que todo estaba cambiando. Y eso lo hemos querido transmitir también precisamente en los casos de éxito. Casos de éxito tanto, digamos, canónicos, referentes, empresas que ya se conocen por cómo contribuyen al crecimiento inclusivo, y también nuevas formas de contribuir que veíamos que a raíz de la pandemia había que plantearse. También has citado antes una, los empleados como propio grupo de interés, ¿no? Oye, yo estoy proyectando hacia fuera mi contribución, pero es que el impacto lo tengo que lograr desde dentro también, ¿no? Y yo creo que en esto han jugado un papel muy fundamental precisamente estas conversaciones que hemos podido tener, todas estas entrevistas, y que algunos casos los veréis en la publicación como casos, pero también son el resultado de un trabajo muy en profundidad, muy de contacto con las personas responsables de sus proyectos. Y aparte que aquí pues destacar incluso la propia lógica por un aspecto visual, ¿no? Muy centrado en la acción, ¿no? ¿A qué grupos de interés benefician? ¿Sobre qué ODS, que es un poco el marco general desde el que estamos abordando también todo el tema, influyen? ¿Y qué formas concretas, más allá de luego de lo que es un poco la narración del caso, de qué formas concretas contribuyen al crecimiento inclusivo, ¿no? Y además con una, ya os digo, una muestra muy amplia. Y las entrevistas, que quizás es donde más notamos nosotros también el cambio que tuvimos que hacer con la pandemia, porque obviamente a mí personalmente es un proyecto que me gusta mucho cuando podemos participar, porque son conversaciones muy interesantes, encuentros. Tuvimos que hacerlo todo a distancia, pero no por ello fueron más distantes, ¿no? Y perfiles de todo tipo. Yo creo que eso también, la propia diversidad que hemos tenido de personas que nos han aportado su visión y su experiencia desde ámbitos como el sanitario, algo que era imprescindible en la situación que atravesábamos, pero también fundaciones, empresas privadas, grandes empresas, pequeñas empresas, fundaciones también muy importante, y gente del mundo académico también que siempre venía con una visión quizá, pues podemos incluso decir un poco más crítica muchas veces, ¿no? O como más con una perspectiva. Y luego, por supuesto, que incluso pese a la pandemia también lo hemos podido hacer, y los talleres, ¿no? Es decir, los talleres como un elemento indispensable de la investigación, que era ese encuentro participativo en la que tanto el equipo investigador y luego perfiles de diferentes tipos se daban lugar en un mismo espacio virtual, eso sí, pero que permitía, digamos, sin ataduras o sin quizá los límites que suele haber en otro tipo de encuentros, de foros en los que se dan estos encuentros, pues contribuir muy bien de explicar la posibilidad. Y yo creo que lo mejor es que lo cuenta a lo mejor Lidia, ¿no? Lidia, ¿estás conectada? ¿Nos puedes contar un poquito más de vuestra experiencia en la participación de estos talleres? Sí, sí, así es. Bueno, en efecto ha sido un proceso de investigación en el que hemos participado empresas y bueno, otros actores. Y como decía José Carlos, pues han sido 3 talleres digitales que a pesar de la pandemia pues pudieron organizarse con una participación bastante alta, y como decía, no solo de miembros del observatorio, sino también de todo tipo de organizaciones públicas y privadas, del tercer sector, de centros de conocimiento, de universidades. Y yo creo que esto ha sido muy enriquecedor porque durante la investigación también se ha promovido una relación y también alianzas incluso entre diversos actores, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante para incorporar las diferentes perspectivas y tener pues una visión mucho más completa. Yo creo que todas las empresas que hemos participado agradecemos la oportunidad de haber podido ser parte de estos espacios que se han creado durante la investigación, como comentaba antes, y que también nos ayudan en nuestro ámbito interno, ¿no? Y nos ayudan a incorporar pues unas visiones y miradas de otros actores, como decía. Y en ese sentido quiero aprovechar esta ocasión pues para dar la enhorabuena al Observatorio Prodigioso Volcán por haber hecho posible este proceso en unas circunstancias tan adversas. Muchísimas gracias, Lidia. Para los que no habéis estado desde el principio, Lidia es la directora de Community Investment Programs de BBVA. Pues nada, ahora vamos a seguir hablando del contenido del informe con la presentación que os estábamos compartiendo y concretamente de los últimos apartados de las conclusiones y las claves de acción que vemos pues, para dar un paso adelante, ayudar a las empresas en este camino hacia el crecimiento inclusivo. Lo primero es que veíamos que el primer paso para profundizar en cómo vincular negocio y contribución ayuda a la identificación de las necesidades reales que tienen los grupos de interés. Las empresas se pueden hacer preguntas como ¿qué necesitan mis proveedores?
cómo podría, a través de mi propia actividad de empresa, incidir en su desarrollo, incidir en su formación, cómo puedo integrar en mi cadena, en mi negocio, a proveedores de menor tamaño para que tengan una oportunidad para seguir desarrollándose, o en las comunidades locales donde operan, ¿no? Parte de mi cadena de valor, parte de mi cadena de suministro, de distribución, podría servir para crear oportunidades de ingresos a la población local en la que estoy operando. Pues esta identificación de las necesidades de los grupos de interés con los que trabajo es importante mantener un espíritu de escucha y de apertura para detectar estas necesidades. Jordi también lo hablaba, ¿no?, de dar voz a los diferentes stakeholders. Lidia, si quieres puedes compartir esta segunda. La segunda clave de acción, que como veis en la pantalla, reza que, bueno, conocer el impacto que generas y a quién beneficias, y tener siempre un público objetivo identificado de forma precisa para asegurar también la implicación de los diferentes grupos de interés. Yo creo que un primer paso para desarrollar una estrategia de crecimiento inclusivo es precisamente conocer los impactos que tiene la empresa a través de sus actuaciones, ¿no? Hacer un análisis de materialidad, conocer los impactos positivos, pero también los impactos negativos, gestionar los riesgos más críticos y trabajar en la segmentación del público beneficiario. Y estos son aspectos que deben conducir y retroalimentar una estrategia empresarial para el crecimiento inclusivo. Por otro lado, poner a las personas en el centro de los procesos de decisión también es clave para poder crear un modelo que promueva este crecimiento. También vemos fundamental involucrar desde el principio al resto de los grupos de interés, ofreciendo soluciones a necesidades detectadas por los proveedores más vulnerables o llevando a cabo proyectos propuestos por empleados, vinculando las condiciones de productos al éxito de iniciativas sociales serían algunos de los ejemplos. Y este tipo de iniciativas permiten que nuestros grupos de interés participen activamente en la construcción de soluciones para la inclusión. Por último, también es clave el trabajo de escucha y la implicación de las comunidades en las que trabajamos, porque esto permite identificar las necesidades y adaptar la respuesta de forma adecuada. Sí, pues también, por seguir en la línea, la tercera clave de acción que veíamos, o tercera conclusión, es la importancia de, cuando hablamos de crecimiento inclusivo, plantearlo hacia fuera de la empresa, pero sobre todo también hacia el interior y desde el interior, ¿no? Es decir, también que los empleados son el principal grupo de interés de cualquier compañía, algo que, como comentaba antes, durante la pandemia se ha visto notablemente, y esto también abre a nuevos debates dentro de las empresas. Es decir, cómo garantizo, antes lo citaba también Jordi Canals en su intervención, que ha sido muy interesante, de cómo que las empresas son espacios en los que las personas pueden crecer como individuos, pero también nos lleva a cuestiones como cómo garantizo o no evito una disparidad salarial muy grande dentro de las empresas, o cuestiones también que ahora tenemos sobre la mesa y que quizá también las empresas hemos podido ver a lo largo del estudio se están replanteando. Es decir, ¿hablamos de conciliación o debemos hablar de corresponsabilidad, ¿no? Y sobre todo de qué manera la empresa es garante del bienestar de sus propios empleados como en primer lugar, de forma que ese crecimiento inclusivo, esa política también pueda escalarse y catalizarse hacia afuera, ¿no?, hacia el exterior. Una cuarta clave de acción sería, pues, la imprescindible participación de la alta dirección y de los mandos intermedios, y que estos promuevan directamente el crecimiento inclusivo dentro de las organizaciones. La estrategia para promover un crecimiento inclusivo entendemos que solo tendrá éxito si la alta dirección y también los mandos intermedios se implican y lo promueven decididamente dentro de sus organizaciones. Una forma efectiva para promover una estrategia empresarial de crecimiento inclusivo sería, por ejemplo, la vinculación de la retribución variable de altos directivos a la consecución de objetivos ligados a dicho crecimiento. En definitiva, se trataría de fomentar la sostenibilidad en el largo plazo dentro de las decisiones empresariales. La defensa de una prosperidad compartida debe trasladarse de arriba a abajo y de abajo a arriba en toda la organización, y en ese sentido la implicación de los mandos medios es clave para garantizar la adhesión a esta causa de todos los grupos de interés de la empresa. También nos parece muy importante la promoción de organizaciones más horizontales, que es algo que creemos que fortalece el modelo.
Así, las organizaciones que fomentan un liderazgo con valores, la participación activa de los empleados, por ejemplo, a través de canales de presentación de propuestas, o en las que los mandos intermedios actúan como catalizadores del cambio, tienen un mayor potencial para desplegar con éxito las estrategias de crecimiento inclusivo. Por lo tanto, la alta dirección y los mandos intermedios se posicionan como actores relevantes para promover el cambio en las organizaciones. Precisamente también un punto que ha estado muy presente en todos los talleres y en cierto modo deudor de las conclusiones anteriores, de las claves anteriores que acabamos de ver, es que el tamaño no tiene por qué estar reñido con la contribución, ¿no? Es decir, si pensamos en empresas grandes como las que pueden sumar y las que pueden impactar, pero hemos visto que precisamente foco en la estrategia, foco en los públicos beneficiarios, qué hago, para qué lo hago y sobre todo para quién lo hago, a quién beneficio, sí que permiten adaptar, modular el impacto a la capacidad de cada organización, ¿no? Y también trabajar mucho en alianzas y colaboraciones, que luego se profundizará, pero pensar de qué manera, si yo incluso soy una empresa más pequeña, puedo impactar, digamos, puedo contribuir. Es un poco parecido a lo que ocurre en los procesos de transformación digital de las empresas que nos comentaban también en los talleres, ¿no? Lo importante no es hacer algo por hacerlo, sino es hacerlo con el foco, y en el caso del crecimiento inclusivo, ahora también vemos por la situación socioeconómica que vivimos, que es mucho más fácil tener claro dónde poder contribuir, dónde poder aportar. También veíamos que era necesario buscar y garantizar sobre todo la inclusión y la diversidad, tanto en los órganos de dirección como en el resto de la plantilla. Esto permite tener una mirada más amplia, ser capaz de detectar necesidades y también crear soluciones mucho más eficaces, ¿no? Otras acciones que han compartido los expertos durante la investigación para promover la diversidad es incorporar a consejeros de sostenibilidad o diversidad dentro de las empresas e incorporar a perfiles de otras trayectorias, a lo mejor de disciplinas más sociales o del ámbito del tercer sector, que puedan incorporar esta mirada un poco más amplia que sirva para dar una respuesta más eficaz a los diferentes grupos de interés. La séptima clave de acción es la búsqueda de alianzas a largo plazo, alianzas que estén basadas en la confianza y que sean estables. Y a mí me parece muy interesante remarcar que hablamos de alianzas público-privadas, pero también de alianzas privadas, incluso alianzas entre competidores, ¿no? Empresas que están en los mismos sectores, porque los propósitos y los espacios compartidos ayudan a orientarse hacia la misma dirección. Una buena manera de trabajar las alianzas es enfocarlas desde una perspectiva o lógica de negocio, que existan valores y objetivos comunes entre los actores implicados, que existan capacidades diferentes pero a la vez complementarias y que se orienten hacia la creación de valor compartido, tanto para las empresas que participan, empresas o sector público-privado, y también para la sociedad. Ejemplos de alianzas exitosas podrían ser, por ejemplo, los programas de formación dual, donde la empresa recibe trabajadores y el centro educativo, la ONG o el centro de empleo ofrece una salida laboral a la población que está en situación de vulnerabilidad. Y también otro ejemplo podría ser la creación de empresas sociales a través de la canalización de financiación social y del apoyo empresarial a los emprendedores autónomos o pymes. Y por último, veíamos la importancia de la medición también para avanzar en este camino del crecimiento inclusivo, apoyarse en dinámicas y procesos que ya están asentados en la empresa, como el reporting, las memorias de sostenibilidad, incluso la ley no financiera, ayuda a las empresas a medir cómo están contribuyendo a la sociedad. Se crea una cultura corporativa en la medición, un lenguaje común y nos ayuda a ir reportando, ¿no?, y avanzando en este camino. Ahí el capítulo 4 también compartíamos desde Codespa y en alianza con otros socios estratégicos cómo podemos contribuir a medir el crecimiento inclusivo que están generando las empresas, cómo medir la inclusión que genero a través de mis negocios, ¿no?, que compartiremos en el proyecto Prosper for All. Pues esto ha sido todo. Ha sido una breve presentación del contenido que encontraréis en la publicación, que tiene además casos de éxito, entrevistas y un montón de infografías con la situación actual con la pandemia. Agradecer a las empresas del observatorio y las empresas colaboradoras que apoyen la investigación, que es algo muy necesario para poder analizar un problema con profundidad y poner soluciones adecuadas, y también agradecer a la Cooperación Española, al ICEX y al Ministerio de Asuntos Exteriores por tener esta jornada.
Agradecer a mis compañeros de mesa, a Armando y a Lidia y a José Carlos, y a todos los compañeros que han trabajado en este año de investigación. Os animamos a partir de esta tarde y os enviaremos por correo electrónico el informe ya de crecimiento inclusivo para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Y ya para terminar os vamos a lanzar 2 preguntas a través de la herramienta SparkUp. Como sabéis, tenéis que escanear el código en vuestra pantalla, que aparece en la pantalla. Tenéis el código, podéis poner la dirección, la URL, crecimientoinclusivo.sparkup.life. Metéis el código M1 a través del acceso directo y podéis responder si queréis leer el informe. Y también la segunda pregunta es si lo preferís tener en digital o en papel, ¿vale? Que eso también nos ayuda para, bueno, pues para hacer envíos y para próximos informes. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos. Dejo sitio a la siguiente mesa de experiencias prácticas. Muchos de ellos han participado en la propia investigación y pueden compartir desde sus organizaciones cómo trabajan estas 4 áreas y dimensiones del crecimiento inclusivo que presentamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.